de los residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Acorde a la normativa y el nivel de complejidad del establecimiento de salud y el entorno geográfico, ¿no? El objetivo entonces es contribuir en el control de los riesgos de daño a la salud en las personas expuestas en los establecimientos de salud, así como los impactos en la salud pública y el medio ambiente. ¿Ok? Esto es de lo que vamos a hablar de este manual. Primero veamos lo que son los antecedentes. A ver. Ya bueno, para empezar, en nuestro país, el manejo de residuos sólidos hospitalarios es uno de los aspectos de la gestión hospitalaria que recién, a partir de los últimos años, es que ha generado o ha concitado el interés de las instituciones, ¿no? Para impulsar el desarrollo de la seguridad y la salud en el trabajo. Y bueno, la protección del medio ambiente, que es algo que también recién se está tomando más en consideración. Entonces, tenemos ahí, en el 87 dice, la empresa Servicios Municipales de Limpieza de Lima realizó un estudio sobre los residuos sólidos de 35 establecimientos de salud en Lima, donde se encontró que en los hospitales con más de 1000 camas se generan entre 4.1 y 8.7 litros de residuos por cama por día, ¿no? En los hospitales con menos de 300 camas, el residuo es de 0.5 y 1.8. Y en clínicas particulares, donde tienen menos de entre 100 camas a menos, se tiene un residuo de 3.4 y 9 litros cama día. Ya, a ver, este estudio lo que concluyó es que el manejo de residuos sólidos hospitalarios es una preocupación, ¿no? Para los administradores de dichos establecimientos. Pero lo cierto es que su manejo es tan precario que las consecuencias resultantes pueden ser imprevisibles. Ahora, luego se realizó otro estudio, este fue en el año 91, donde se evidenció que el 85.5% de los centros hospitalarios públicos y privados tenían servicio de limpieza propio con un personal sin capacitación, por lo que esta actividad se estaría realizando de forma improvisada, además de insuficiente material y equipos de protección personal. Entonces, no había la correcta capacitación, ¿no? Para saber cómo se tenía que hacer una correcta gestión de los residuos sólidos. Luego, en el 92, se realizó un diagnóstico situacional del saneamiento ambiental de 2 centros hospitalarios, que es el Arzobispo Loaiza en Lima y el Daniel Alcides Carrión en el Callao. Los resultados fueron que la generación unitaria en el Hospital Loaiza fue de 1.55 kilogramos de cama por día y en el Hospital Daniel Alcides Carrión 1.97 kilogramos cama día. En cuanto a la generación promedio diaria los residuos contaminados fueron de un 57%, los residuos comunes de un 42% y los especiales de 1% para ambos nosocomios, ¿no? Estos resultados fueron en ambos lugares. ¿Cuál fue la conclusión? Que el 50% de los residuos generados son contaminados con materiales o secreciones generados durante el proceso de atención médica a los pacientes, pero al ser manejados inadecuadamente son mezclados con el resto de los residuos, ocasionando que el total de estos se contamine. Entonces, en el hospital especialmente es un lugar donde se tiene que hacer una correcta gestión de los residuos, ¿no? Porque ahí trabajamos con lo que son residuos contaminados, por ejemplo, con sangre, con secreciones, con algunas otras cosas. Entonces, es donde se tiene que tener especial cuidado para evitar, pues, una contaminación mayor, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la clasificación de los residuos sólidos. La clasificación de los residuos sólidos generados en los establecimientos de salud se basa principalmente en su naturaleza y en los riesgos asociados, así como en los criterios establecidos por el MINSA, ¿no? Cualquier material del establecimiento de salud tiene que considerarse un residuo desde el momento que se rechaza, porque su utilidad o su manejo clínico se consideran acabados. Y bueno, solo entonces puede empezar a hablarse de residuo que tiene un riesgo asociado. En cuanto a la clasificación, se clasifican en 3, que son los residuos de clase A, son los residuos biocontaminados. Los residuos biocontaminados, como vemos en la imagen, utilizan una bolsa roja. Luego tenemos en la clase B los residuos especiales. Los residuos especiales utilizan una bolsa amarilla. Y en la clase C tenemos lo que son los residuos comunes. Los residuos comunes se utiliza una bolsa negra. Esto es lo que, bueno, es la norma que dicta el MINSA que tienen que tener todos los establecimientos de salud. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la clasificación de la clase A. La clase A se divide en 6 tipos, ¿no? Son los residuos biocontaminados. El tipo A1 es relacionado a la atención al paciente.
En este tipo se incluyen lo que son las secreciones, las excreciones y demás líquidos orgánicos del paciente el que pues, se está tratando, ¿no? En el tipo A2 se incluyen lo que son los materiales biológicos, como por ejemplo, lo que son los cultivos, los inóculos, la mezcla de microorganismos y medio de cultivo inoculado proveniente del laboratorio clínico o de investigación, las vacunas vencidas o que no han sido utilizadas, los filtros de gases, aspiradores de áreas contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo contaminado por estos materiales. Luego tenemos el tipo A3. En esta clasificación se encuentran las bolsas que contienen sangre humana y hemoderivados. Están las bolsas conteniendo sangre humana de pacientes, las bolsas de sangre vacías, de sangre con plazo de utilización vencidas o serología vencida, las muestras de sangre por análisis, el suero, el plasma y otros productos, bolsas conteniendo cualquier otro hemodiderivado. Es decir, están pues todos los residuos que tengan que ver con la sangre, básicamente. Luego tenemos al tipo A4, donde están incluidos los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos. Dentro de este grupo están los residuos de tejidos, de órganos, piezas anatómicas, residuos sólidos contaminados con sangre y, bueno, otros líquidos, ¿no? Que son resultado de la cirugía, ¿no? Producto de una intervención quirúrgica, todos estos residuos orgánicos se clasifican en este tipo. Y luego tenemos el tipo A5. En el tipo A5 están los residuos punzocortantes. Este es un residuo que tiene especial cuidado. Por ejemplo, vimos de que todos los residuos biocontaminados utilizan una bolsa roja, ¿no? En el caso de los punzocortantes utilizan unos recipientes rígidos, porque obviamente si colocamos cualquier residuo que sea punzocortante en una bolsa, pues la bolsa se puede rasgar, entonces se puede abrir y contaminar más, ¿no? Entonces, los punzocortantes tienen un recipiente rígido, ¿ok? De igual manera rojo. A ver, ¿qué se consideran residuos punzocortantes? Elementos punzocortantes, obviamente, que estuvieron en contacto con agentes infecciosos. Se incluyen agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja, pipetas rotas y otros objetos de vidrio y cortopunzantes desechados. ¿Ok? Entonces ahí están pues todo lo que nos puede causar algún daño a la piel. El tipo A6. En el tipo A6 tenemos lo que son los animales contaminados. Están los cadáveres o partes de animales inoculados, expuestos a microorganismos, patógenos, así como sus lechos o material utilizado provenientes de laboratorios de investigación médica o veterinaria. Esto, bueno, los animales básicamente se utilizan en lo que es investigación, ¿no? Entonces, todos los animales están dentro del tipo A6. Ahora veamos, tenemos los residuos especiales, los que están dentro de una bolsa amarilla. Estos se clasifican en tres. Primero tenemos el tipo B1, donde están los residuos químicos peligrosos. Están los residuos de recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, genotóxicos o mutagénicos, tales como quimioterapéuticos, productos químicos no utilizados, plaguicidas fuera de especificación, solventes, ácido crómico, mercurio, de los termómetros, soluciones de revelado de radiografías, aceites, lubricantes, etc. Entonces, todos estos residuos que tengan las características que está resaltada con negrita son considerados residuos químicos peligrosos y están dentro del tipo B1 de los residuos especiales. Luego tenemos el tipo B2. Dentro del tipo B2 están todos los residuos farmacéuticos. Está compuesto ¿por qué? Por medicamentos vencidos, contaminados, desactualizados o que no hayan sido utilizados, ¿no? Todos los residuos de la farmacia están en esa clasificación. Y finalmente tenemos el último tipo, el B3, que son los residuos radioactivos. Está compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos, con baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y biología, de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. ¿Qué entienden por medicina nuclear? Radioterapia. Doctora, Sí, adelante. puede ser sobre radioterapias, lo que es Mm, radioterapia o área de resonancia, área de rayos X. no exactamente, pero bueno, a ver, ¿tu apellido? Pari pari. Pari, pari. A ver, ¿alguien más que quiera participar?
Sí, doctora. La medicina nuclear me parece que utilizan radiotrazadores o radiofármacos, no solo para el diagnóstico de las enfermedades de los pacientes, sino también para el tratamiento. Y pues como utilizan diversas vías, son bastante peligrosos, no solo pues pueden ser utilizados para diagnosticar tipos de cánceres, enfermedades cardíacas, desórdenes neurológicos principalmente. Ujú, sí, así es. ¿Tu apellido? Toledo Canazas. Toledo. Canazas. A ver, Edwin Puma, creo que estaba levantando la mano. Erika Puma, doctora. Ah, sí, perdón, Erika. Sí, adelante. Sí, también la medicina nuclear proporciona procedimientos terapéuticos como la terapia de yodo radioactivo, que utiliza pequeñas cantidades de material radioactivo para tratar el cáncer y otros problemas de salud que pueden afectar la glándula tiroides y otros cánceres también. Claro, claro, sí. Apellido? Puma, ¿no? Puma Chunga Erika. Ok, a ver, déjame buscarte. Puma Chunga, ok. Ya, bueno, como sus compañeros han dicho, pues sí, pues no, la medicina nuclear lo que hace es utilizar pequeñas cantidades, pues, ¿no?, de materiales radioactivos para lo que son identificación de enfermedades, para tomar imágenes y conocer, ¿no? Algunas, podemos conocer enfermedades, cánceres, cosas así. Entonces, básicamente de eso se encarga lo que es la medicina nuclear. A ver, continuemos. Dice, estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados por líquidos radioactivos. Jeringas, papel absorbente, frascos, líquidos derramados, orina, heces, etc. Todos estos residuos están catalogados dentro de lo que son los residuos radioactivos. Y finalmente tenemos la clase C donde están todos los residuos comunes, que dice, compuesto por todos los residuos que no se encuentren en ninguna de las categorías anteriores y que por su semejanza con los residuos domésticos pueden ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, residuos generados en administración, provenientes de la limpieza de jardines y patios, cocina, entre otros, caracterizado por papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. Entonces, pues, básicamente es todo lo que no está clasificado anteriormente. Se encuentran aquí, ¿no? Los residuos de alimentos, de otros residuos generales, ya se colocan en lo que es la bolsa de color negro. ¿Ok? Eso es en cuanto a la clasificación de los residuos. Ahora vamos a hablar del ciclo del manejo de los residuos sólidos. ¿Cómo es que estos residuos ya sabemos dónde tenemos que colocar, qué tipos de materiales tenemos que colocar en qué tipos de recipientes, ¿no? En qué color de bolsa de recipiente. Ahora vamos a ver cómo es que se manejan todos estos residuos. A ver, el manejo técnico de los residuos sólidos hospitalarios comprende una serie de procesos, los cuales para una mejor comprensión han sido agrupados en lo que son etapas, las cuales siguen un orden lógico, ¿no? Iniciándose desde la preparación de los servicios, las áreas de establecimiento de salud, hasta el almacenamiento final y la recolección externa, ¿no? Que significa la evacuación de los residuos ya al exterior, ¿no? Hasta la disposición final. Entonces, para ello, primero se realiza un diagnóstico. El diagnóstico forma parte de la planificación de todo establecimiento de salud para implementar o mejorar el manejo de los residuos sólidos en todas sus etapas. El diagnóstico es el proceso de recolección, de análisis y sistematización de la información acerca de la cantidad, características, composición y tipos de residuos generados en los diferentes servicios y de las condiciones técnico-operativas del manejo de dichos residuos en el establecimiento de salud. Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es el procedimiento para realizar el diagnóstico? Se comprende lo que es identificar las fuentes principales de generación y las clases de residuos que generan cada una de ellas, ¿no? Se tiene que saber, primero tener identificado pues las diferentes áreas que tenga el hospital, ¿no? Es diferente una posta de hablar de un hospital grande, ¿no? Entonces tenemos que saber primero qué áreas tenemos y identificar cuáles son las fuentes donde se podría generar los residuos, ¿no? Saber cuantificarlos. Luego dice, determinar en promedio la cantidad de residuo generado en los diferentes servicios, ¿no? Esto es lo que les dije, ¿no? Cuantificar los residuos. Dice, analizar cualitativamente la composición y las características físico-químicas de los residuos. Luego, obtener información de los aspectos administrativos y operativos del manejo de los residuos sólidos en el establecimiento de salud. Entonces, para esta
Las herramientas y métodos que se emplean para elaborar este diagnóstico son, por ejemplo, lo que son encuestas, inspecciones, observaciones, ¿no? Tomas de muestras y revisión de archivos, ¿no? Donde está la información básica que se debe acerca del manejo son tener los responsables, las normas que se van a aplicar, el control de actividades, los recursos, lo que tenemos, pues las instalaciones, los insumos. Entonces, en esta etapa de diagnóstico se tiene en cuenta toda la planificación, todo lo que se necesita para hacer una correcta gestión de los residuos sólidos. Ahora pasemos a lo que son las etapas. Entonces, el manejo apropiado de los residuos sólidos sigue un flujo de operaciones, ¿no? Tiene como punto de inicio lo que es el acondicionamiento de los servicios, es la primera etapa. Luego tenemos lo que es la segregación y el almacenamiento primario. Aquí básicamente es donde digamos, el médico que está trabajando directamente con un paciente genera residuos y pues tiene un almacenamiento primario, ¿no? Donde almacenas, tienes tu tachito, por ejemplo, si es que vas a utilizar residuo punzocortante, entonces tienes ahí el tacho de residuo punzocortante. Entonces, si es que estás curando una herida, entonces se tiene que tener también. Es lo que se tiene el primer almacenamiento, ¿no? La primera generación de residuo y se almacena pues en un recipiente de primera mano. Luego tenemos el almacenamiento intermedio. En esta etapa, esto depende. Hay hospitales que lo tienen, hay hospitales que no lo tienen. Luego el transporte interno, pues es desde el almacenamiento primario al intermedio tiene que haber pues un transporte, ¿no? Luego del intermedio al final también otro transporte. La quinta etapa es el almacenamiento final. Luego del almacenamiento final, ¿qué viene? El tratamiento. Ya llegó al final el residuo, entonces se tiene que tratarlo, ¿no? No se va a exponer así nomás al medio ambiente. Estas, de la cuarta etapa hasta la sexta etapa, básicamente lo realiza el personal de limpieza, ¿no? Luego tenemos finalmente la recolección externa. Esto lo realiza ya una empresa externa, una EPS, que se encarga de recoger los residuos sólidos hospitalarios y finalmente la disposición final. Ahora esto lo vamos a ver más a detalle. Aquí tenemos primero la etapa del acondicionamiento. Dice, es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias con los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos. Para esta etapa se debe considerar la información del diagnóstico, ¿no? Del diagnóstico inicial que se hizo, teniendo en cuenta principalmente el volumen de producción y clase de residuos que genera cada servicio del establecimiento de salud. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos? Primero, un listado de recipientes y bolsas por servicios, ¿no? Una vez que ya conocemos cuáles son los servicios que tenemos que saber cuántos recipientes necesitamos, cuántas bolsas, cada cuánto tiempo se recogen las bolsas, se tiene que cambiar, entonces se tiene que saber todo, ¿no? Todo lo que se necesita para gestionar bien los residuos. A ver, segundo requerimiento, recipientes con tapa para los residuos sólidos, ¿no? Se tiene que tener la tapa, obviamente, para que no estén expuestos. Ahora, 3, bolsas de polietileno de alta densidad de color rojo, negro y amarillo. Las bolsas de polietileno, en realidad todas las bolsas la mayoría son de polipropileno, me parece las comunes, pero en el caso de los residuos para hospitales tiene que ser de polietileno de alta densidad, ya que el polietileno de alta densidad es más resistente, ¿no? También existe el polietileno de baja densidad, existen los PLA, hay un montón de tipos de bolsas, pero el más adecuado es pues el de polietileno de alta densidad por la rigidez, por la resistencia que tienen estas bolsas. Ahora, cuarto, recipientes rígidos e impermeables para descartar material punzocortante debidamente rotulados, ¿no? Como les dije, el material punzocortante se tiene que tener especial cuidado porque ya, si bien es cierto, el médico puede saber muy bien cómo manipularlo y cómo eliminar el residuo punzocortante, pero el personal de limpieza que recoge puede que se haga daño, ¿no? Si es que, digamos, no se desechó bien una jeringa o si hay vidrios rotos, entonces puede generar algún problema en el caso que se usen bolsas. Entonces es por ello que para los materiales punzocortantes se utilizan lo que son los recipientes rígidos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Primero, seleccionar los tipos de recipientes y determinar la cantidad a utilizar en cada servicio, ¿no? Es lo que ya conversamos de lo que es el diagnóstico. Dice, determinar la cantidad, color y capacidad de las bolsas, que debe ser al menos 20% mayor de la capacidad del recipiente. 3. El personal de limpieza colocará los recipientes con sus respectivas bolsas en los diferentes servicios y áreas. 4. Colocar la bolsa dentro del recipiente doblándola hacia afuera, recubriendo los bordes del contenedor, ¿no? Las bolsas no tienen que estar al ras del recipiente, sino tienen que estar por fuera, ¿no? La parte externa se tiene que doblar hacia
los bordes del recipiente para que fuera luego más fácil pues manipularlo, ¿no? Para que el personal de limpieza pueda agarrarlo de mejor manera y pueda hacerle el nudo y llevarlo, ¿no? Entonces la bolsa tiene que ser mucho más grande que el recipiente. Para 5, ubicar los recipientes lo más cerca posible de la fuente de generación, ¿no? En el caso que se está, digamos, curando una herida, el recipiente tiene que estar a la mano. No me tengo que movilizar por todo el consultorio o no me tengo que ir pues a otra área para eliminar el residuo. Tiene que estar a la mano, ¿no? Y eso ya es parte de lo que se hace al inicio en el diagnóstico. Ahora 6, los residuos punzocortantes se colocarán en recipientes rígidos especiales para estos residuos. 7, ubicar el recipiente para el residuo punzocortante de tal manera que no se caiga ni voltee, ¿no? Tiene que estar en un lugar donde sea pues accesible, no tiene que estar con muchas cosas alrededor, sino tiene que estar en un lugar donde pues no pueda generar mayor problema, ¿no? Al contrario, tiene que ser una ayuda. 7, no, eso ya lo vimos. 8, verificar el cumplimiento del acondicionamiento de acuerdo a la clase de residuo y volumen que genera el servicio. Es importante verificar la eliminación de los residuos con la bolsa correspondiente, ¿no? Esto básicamente pues es el que está encargado de hacer esto es el personal médico y pues las enfermeras también, ¿no? Entonces, ustedes son los que tienen que saber bien dónde se disponen los residuos y colocar en el recipiente correcto, ¿no? Esto no depende de otro personal más que del personal que se dedica pues directamente a trabajar con lo que son los pacientes. Ahora, segregación y almacenamiento primario. Dice, es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación de los residuos sólidos ubicándolos de acuerdo a su tipo en el recipiente, que es el almacenamiento correspondiente. La eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos de la salud del personal del hospital y el deterioro ambiental. Es importante señalar que la participación activa de todo el personal de salud permitirá una buena segregación del residuo, ¿no? Esto también ya lo hablamos en la primera clase cuando hablamos de los principios de la bioseguridad, que uno de los principios era la universalidad, ¿no? Depende de todos, no solamente de algunas personas, sino esto es la bioseguridad, pues depende desde el médico, desde el personal técnico, el personal de limpieza, etcétera. Entonces, todos se tienen que comprometer para hacer una buena gestión de los residuos. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos? Servicios debidamente acondicionados para descartar los residuos sólidos, ¿no? Los servicios tienen que estar, pues, dispuestos de una manera correcta para que se pueda facilitar este trabajo. 2, personal capacitado. Aquí es importante que todo el personal esté capacitado, pues, ¿no? No solamente ustedes que van a trabajar directamente en el hospital, sino también pues el personal que va a limpiar, ¿no? El personal que va a limpiar de limpieza que normalmente rota constantemente, entonces el personal tiene que estar capacitado, ¿no? Porque estamos trabajando con residuos hospitalarios, no son residuos comunes, ¿no? Entonces aquí hay que tener especial cuidado con los residuos. Es por ello que es importante una capacitación. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Primero, identificar y clasificar el residuo para eliminarlo en el recipiente respectivo, ¿no? Ya vimos en la clasificación de la clase A a la C cómo se clasifican los residuos, ¿no? ¿Dónde es que tienen que ir los residuos? 2, desechar los residuos con un mínimo de manipulación, sobre todo para aquellos residuos biocontaminados y especiales, ¿no? Ya hablamos de que siempre se tiene que minimizar, pues, ¿no? El contacto con cualquier tipo de residuo. Entonces, bueno, también para eso tenemos la ayuda de nuestros EPPs, que son las barreras de protección primaria, para evitar también pues, un mayor contacto con los residuos. Ahora 3, al segregar los residuos de cualquier tipo, verificar que no se exceda de las 2/3 partes de la capacidad del recipiente. Eso también es bastante importante. No es que el recipiente tiene que estar rebalsando o al tope para que recién se tenga que llevar la bolsa. Tiene que estar a las 2/3 partes porque uno, el personal de limpieza, pues no puede contaminarse con lo que está dentro, ¿no? O sea, imagínense, ahí están secreciones, están restos de fluidos, está un montón de material que puede ser contaminado, que puede llegar a dañar, ¿no? La salud de la persona. Entonces, tiene que estar pues a una altura pues un poco más baja para que ellos puedan levantar, hacerle el nudo y llevarlo de una manera correcta, ¿no? Entonces, el recipiente siempre tiene que estar a las 2/3 partes. Ahora 4, en el caso de jeringas, descartar de acuerdo al tipo de recipiente rígido. Tenemos 4.1, dice, si el recipiente tiene dispositivo para separar agujas de la jeringa, descartar solo la aguja en dicho recipiente.
En la 4.2 dice, si el recipiente no cuenta con dispositivo de separación de aguja, eliminar en conjunto, tanto la aguja como la jeringa por completo. Ahora, si la jeringa contiene residuos de medicamentos citotóxicos, se deposita en el recipiente rígido junto con la aguja, es decir, se coloca todo, ¿no? En el caso de los medicamentos citotóxicos. A ver, ¿qué son medicamentos citotóxicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Son medicamentos para tratar enfermedades neoplásicas? Sí. ¿Apellido? Doctora, Añaria pasa. Doctora, ahora también es una sustancia que elimina las células cancerígenas, impedir que las células cancerígenas se multipliquen, se dividan y crezcan, y así disminuyen el tamaño de los tumores. Claro, sí. ¿Apellido? doctora, una mejor definición. A ver, un momento, tu compañera primero. ¿Tu apellido? Sea hinojosa, Flor. Sea. Ok. Ahora sí, puedes hablar. Quería decir de que, como el nombre implica, al decir citotóxico significa que tiene toxicidad sobre las células. Entonces, lo que va a hacer un medicamento citotóxico principalmente va a ser alterar las funciones principales de la célula, que puede ser la multiplicación, o lo que es o sea, la división de las células, que es lo que hace que sigan dividiéndose. Generalmente afectan el núcleo, o parte de lo que se ha involucrado en la división del núcleo. Ok. ¿Tu apellido? Peña y Lillo Lazo. Peña. Permíteme, Peña. Doctora, Sí, a ver, ¿quiénes van a hablar? A ver. doctora, también para agregar que el efecto citotóxico no solamente va a afectar a las células que están neoplásicas, sino también van a afectar las células que son sanas, que están normales del organismo, resultando que sea un efecto adverso de estos fármacos citotóxicos. Ok. ¿Tu apellido? Rojas Alfaro. Rojas, a ver, un ratito. Rojas Alfaro. Ok. Ya, a ver. Vamos a continuar. A ver, como sus compañeros han dicho, pues sí, pues, ¿no? Los medicamentos citotóxicos son los que se encargan sobre todo, bueno, son más utilizados para lo que son las células cancerosas, ¿no? Para evitar que se proliferen, evitar que igual disminuir el tamaño de los tumores, etcétera. Entonces, es por ello de que en este caso se tiene que tener especial cuidado cuando se utilizan este tipo de medicamentos y pues las jeringas pueden quedarse el medicamento ahí, ¿no? Entonces, es por ello que se recomienda que se elimine tanto la aguja como la jeringa en el caso de estos medicamentos. O sea, esto es un sí o sí, ¿no? No es ya que divido la aguja y aparte la jeringa, no, o sea, es junto, ¿no? Dice, en el caso de que las jeringas o material punzocortante se encuentren contaminados con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben ser rotulados con el símbolo de peligro radioactivo. Y tenemos lo que es el símbolo del peligro radioactivo, ¿no? Ahora, 5 dice, no separar la aguja de la jeringa con la mano a fin de evitar accidentes. Nunca reencapsular la aguja. 7. Si se cuenta con un destructor de agujas, utilízalo inmediatamente después de usar la aguja y descarte la jeringa u otro artículo en el recipiente para residuos biocontaminados. 8. Para otro tipo de punzocortantes, vidrios rotos no contemplados en lo que es la clasificación A5, se deberá colocar en envases o cajas rígidas sellando adecuadamente para evitar lesiones. 9. Los medicamentos deberán de preferencia incinerarse o introducirse directamente en recipientes rígidos exclusivos. Los citotóxicos deberán necesariamente incinerarse. Ya posteriormente vamos a hablar sobre el tratamiento que se le da, ¿no? Que en su mayoría pues son la incineración, los rellenos sanitarios, pero eso ya lo vamos a hablar más adelante. A ver, 10, seguimos. Los residuos de fuentes radioactivas encapsuladas como cobalto, cesio, iridio, su manipulación es exclusiva del personal del IPEN. En este caso sí, no lo manipula el personal de limpieza, o sea, simplemente lo traslada, ¿no? El recipiente, por ejemplo, es plomo, entonces agarran, ahí se colocan los residuos y esto ya son tratados por el IPEN. El IPEN es el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? Entonces ellos se encargan de supervisar todas las actividades relacionadas con fuentes pues, radioactivas, ¿no? Entonces, ellos son los que tratan ese tipo de residuos, porque no es un residuo que pueda ser tratado de manera normal como los demás residuos hospitalarios. Ahora,
En el caso de residuos generados en el área de microbiología y específicamente con los cultivos procesados, estos residuos deberán ser previamente autoclavados, ¿no? El autoclave se utiliza básicamente para lo que es la esterilización. Entonces, normalmente los hospitales, sí, en su mayoría, podría decir que se tienen autoclaves, puede que algunas postas no lo tengan, pero sí en su mayoría para hacer pues la esterilización, ¿no? Del tratamiento de lo que son los residuos. También se hace esterilización del material quirúrgico, eso también es otra cosa, pero en este caso estamos hablando de los residuos. 13. Los recipientes deberán ser lavados, ¿no? Esto sí se encarga el personal de limpieza de que los recipientes, una vez que se hayan recogido las bolsas, que el recipiente también esté limpio, ¿no? Siempre se tiene que mantener la asepsia y la limpieza de todo lo que es el hospital, ¿no? Y en este caso, sobre todo, los recipientes que albergan los residuos. Ahora tenemos el almacenamiento intermedio, que esta es la tercera etapa. Dice, es donde se copian temporalmente los residuos generados por las diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este almacenamiento se implementará de acuerdo al volumen de residuos generados en el establecimiento de salud. En el caso de volúmenes menores a 130 litros, se podrá prescindir de este almacenamiento. El almacenamiento intermedio, como también les comenté un poco al principio, es dependiendo de la capacidad, pues, del hospital, ¿no? Hay hospitales que son muy pequeños, o las postas sobre todo que son muy pequeñas, entonces que quizás no necesiten un almacenamiento intermedio. Entonces simplemente de la segregación y almacenamiento inicial se pasa de frente al almacenamiento final. Pero en el caso que sean pues volúmenes grandes, como dice por encima de 130 litros, en este caso sí necesita un lugar que es un espacio físico donde se tiene que almacenar los residuos, ¿no? El almacenamiento intermedio. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Un ambiente apropiado de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente manual. 2. Un ambiente debidamente acondicionado con buena ventilación e iluminación. Este también es algo que siempre se resalta en los establecimientos de salud, que tienen que tener una buena ventilación e iluminación. Esto igual ya lo hablamos un poco la semana pasada, donde dijimos de que el aire tendría que recircular cada 6 horas, ¿no? Para asegurarnos de tener una buena calidad del aire, ¿no? Y esto también permite para que los pacientes se recuperen más rápido, la iluminación también va de la mano, entonces esto sí es importante en general en el establecimiento de salud, no solo en el almacenamiento primario, sino en general. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? 1. Depositar los residuos embolsados provenientes de los diferentes servicios en los recipientes acondicionados según la clase de residuo. 2. No comprimir las bolsas con los residuos a fin de evitar que se rompan y se generen derrames, ¿no? Eso también tiene que tener un buen transporte también, ¿no? Va de la mano. Dice, mantener los recipientes debidamente tapados. 4. Mantener la puerta del almacenamiento intermedio siempre cerrada con la señalización correspondiente, ¿no? El almacenamiento intermedio, básicamente, ahí tiene acceso el personal de limpieza, ¿no? Ahí no tiene que tener acceso nadie más y tiene que estar, pues, bien vigilado, ¿no? Porque imagínense, es hasta cierto punto como un foco de contaminación, ¿no? Es por ello que justo hoy vamos a hablar, el 5 dice, una vez llenos los recipientes, no deben permanecer en este ambiente por más de 12 horas. ¿Qué pasa si está mucho tiempo ahí? 1, se pueden generar olores, otro, se pueden generar microorganismos, puede hasta ser un foco de contaminación dentro del hospital. Entonces es por eso que en el caso que se tenga un almacenamiento intermedio, tiene que ser por poco tiempo, ¿no? O sea, tiene que estar en constante rotación los residuos que estén dentro de este almacenamiento. Ahora, 6, verificar que los residuos del almacén intermedio hayan sido retirados de acuerdo al cronograma establecido. Parte de lo que se hace en la planificación, en el diagnóstico, es un cronograma, ¿no? O sea, se tiene que saber en qué momento es que se tiene que hacer, se tiene que recoger los residuos. El personal de limpieza tiene que tener un cronograma establecido que se tiene que cumplir, ¿no? Para saber en qué momento, sobre todo, pues, donde no hay mucho tránsito, ¿no? Imagínense que el hospital esté lleno en horas punta y que estén en ese rato llevando los residuos. Entonces, no, ¿no? Se tiene que hacer en un horario en donde, pues, no haya mucha gente. Ahora, 7. Mantener el área de almacenamiento limpia y desinfectada para evitar la contaminación y proliferación de microorganismos patógenos y vectores, ¿no? Siempre se tiene que mantener la asepsia. Y en lugares donde se albergan los residuos, pues con más razón, ¿no? Y es donde se tiene que tener una buena limpieza, ¿no? Y desinfección. Ahora, 4. El transporte interno. Dice, consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio o al final,
según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada servicio. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? 1. Coches de transporte o recipientes con ruedas de uso exclusivo y de acuerdo a las especificaciones técnicas. Para esto también del transporte se tienen especificaciones técnicas, ¿no? En este caso ya más lo manejan o ya el personal de limpieza es el que está capacitado para hacer este transporte, porque ellos son los que realizan el transporte de los residuos. 2. Ruta de transporte establecida de acuerdo a. Las rutas serán definidas de manera tal que en un menor recorrido posible se transporten los residuos de un establecimiento, de un almacenamiento a otro. Evitar el cruce con las rutas de alimentos, ropa limpia, traslado de pacientes y en caso contrario asegurar que los recipientes de los residuos sólidos estén cerrados. En ningún caso usar ductos. Se tiene que tener una correcta ruta, ¿no? O sea, hay horarios en los que salen los alimentos para los pacientes, entonces no es posible que en ese momento también se esté llevando los residuos, pues los residuos sólidos, ¿no? Entonces, normalmente, pues los residuos sólidos se llevan pues en la madrugada, ¿no? Se transportan los residuos para evitar casualmente el contacto, pues, y que no haya otra contaminación, ¿no? Con los alimentos o con la ropa que se le está llevando el paciente. Entonces, se tiene que tener especial cuidado en eso. 3. Horarios de transporte establecidos en función de aquellas horas de menor afluencia de personas, asimismo en horas en las cuales no se transporten alimentos, ¿no? Es lo que ya hablamos. ¿Les parece que está cargando la diapositiva? ¿Se pasó de diapositiva o...? Chicos, no sé si es mi internet, pero no puedo pasar de diapositiva. ¿Ustedes siguen viendo la del transporte interno? Sí, doctor. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, entonces esperemos un rato porque no puedo pasar, no sé si es el internet. A ver. Doctora, pero creo que el resto sí podemos mover diapositivas, pero solamente para nosotros. Ya, pero si no, mejor voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque como que se me ha colgado, no sé por qué. Voy a volver a compartir entonces. Mm. Ya, creo que ya, a ver, un momento. No puedo, voy a salir de la reunión y voy a volver a entrar, ¿ya?
A ver, listo, creo que aquí nos quedamos. Ya hablamos de esto, entonces vamos a continuar con lo que es el procedimiento. ¿Ok? A ver, dice, 1. El personal de limpieza, contando con el equipo de protección personal, realizará el recojo de residuos dentro de los ambientes de acuerdo a la frecuencia del servicio o cuando el recipiente esté lleno hasta las 2/3 partes de su capacidad, en caso del almacenamiento primario y cuando esté totalmente lleno, en el caso del almacenamiento intermedio. Ahora, 2. Para el recojo de los residuos se debe cerrar la bolsa torciendo la abertura y amarrándola. No se debe hacer los residuos de una bolsa a otra, ¿no? Es lógico, ¿no? Por algo estamos haciendo la segregación de residuos en diferentes tipos de bolsas, entonces, pues, se tiene que colocar los residuos donde corresponda. 3. Al cerrar la bolsa se deberá eliminar el exceso de aire teniendo cuidado de no inhalarlo o exponerse a ese flujo de aire, ¿no? Claro, obviamente no tiene que tener aire en la bolsa porque al momento de apilarlo en el almacenamiento intermedio, pues, o en el almacenamiento final puede, pues, que haya, que se rompa la bolsa, ¿no? Por la cantidad de bolsas que se van a apilar, entonces se tiene que tener cuidado en ello, que eso es básicamente la tarea del personal de limpieza, ¿no? 4. Para el traslado de los recipientes rígidos de material punzocortante, asegurarse de cerrarlos y sellarlos correctamente. 5. Transportar los recipientes de residuos utilizando transporte de ruedas, coches u otros con los recipientes cerrados. No se debe compactar los residuos en los recipientes. 6. Las bolsas se deben sujetar por la parte superior y mantener alejadas del cuerpo durante su traslado, evitando arrastrarlas por el suelo. Los residuos de alimentos se trasladan directamente al almacenamiento final según las rutas y el horario establecido. Entonces, los que son los residuos comunes ya se pueden trasladar directamente al almacenamiento final, ¿no? En caso de contar con ascensores, el uso de estos será exclusivo durante el traslado de los residuos de acuerdo al horario establecido, preferiblemente en horas de menor afluencia de personas, y se procederá a su limpieza y desinfección inmediata para su normal funcionamiento. Eso también ya lo hemos comentado. Dice 9. El personal de limpieza debe asegurar que el recipiente se encuentre limpio luego del traslado y acondicionado con la bolsa respectiva para su posterior uso. Ahora vamos a hablar de la quinta etapa, que es el almacenamiento final. Entonces, en el almacenamiento final son depositados temporalmente los residuos sólidos provenientes del almacenamiento secundario o de la fuente de generación, según sea el caso, para su tratamiento y disposición final en el relleno sanitario, ¿no? El almacenamiento final, eso sí es algo que todos los establecimientos de salud tienen que tener, ¿no? El primario y el final es algo que sí o sí tiene que haber. ¿Cuál es el requerimiento? 1. Ambiente de uso exclusivo y debidamente señalizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente manual. 2. Ambiente debidamente acondicionado, pisos limpios y desinfectados. En el caso de establecimientos de salud que generen menos de 130 litros por día, se dispondrán de recipientes. 3. El personal de limpieza que ejecute el almacenamiento debe contar con ropa de trabajo y equipo de protección personal, ¿no? Así como los médicos también ya hemos visto cuáles son las barreras primarias, en el caso del personal de limpieza también tienen sus EPPs. A ver, ¿cuál es el procedimiento? Primero, almacenar los residuos sólidos de acuerdo a su clasificación en el espacio dispuesto y acondicionado para cada clase. Los biocontaminados, ya sabemos que son las bolsas rojas, los comunes, las bolsas negras, especial, las bolsas amarillas. En caso de que el establecimiento de salud genere menos de 130 litros por día, las bolsas que contienen los residuos se depositarán en los recipientes respectivos. 2. Colocar los residuos punzocortantes en una zona debidamente identificada con un rótulo que indique residuos punzocortantes y con el símbolo internacional de bioseguridad. 3. Apilar los residuos biocontaminados sin compactar. 4. Colocar los residuos de alimentos en los recipientes respectivos para evitar derrames. 5. Los residuos sólidos se almacenarán en este ambiente por un periodo de tiempo no mayor de 12 horas, ¿no? En el almacenamiento final tampoco se tiene que tener mucho tiempo. Si bien es cierto, ya aquí es un mayor volumen quizás, pero tampoco es que pueda estar mucho tiempo. Esta área normalmente sí está externa, ya no está muy dentro del hospital, pero sí, digamos, ya la salida o en la puerta trasera. Entonces, pero de igual manera no tiene que estar, pues, por el mismo hecho que ya comentamos, ¿no? Que los microorganismos, los olores, etcétera. Entonces, tiene que estar igual también en constante movimiento. 6. Limpiar y desinfectar el ambiente luego de la evacuación de los residuos para su tratamiento y disposición final. Ahora, sexto, el tratamiento. Ya vimos cómo se gestionaban todos los residuos, cómo se almacenan todos los residuos durante las etapas y finalmente ya hay que tratarlos, ¿no?
Dice, consiste en transformar las características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un residuo no peligroso o bien menos peligroso, a efectos de hacer más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. El método de tratamiento a aplicar será sin perjuicio a la población hospitalaria y al medio ambiente. Los métodos de tratamiento recomendados son el enterramiento controlado, esterilización por autoclave, incineración y desinfección por microondas. Estos son los métodos de tratamiento más utilizados a nivel mundial, se podrían decir. Entonces, bueno, también a nivel país son los que utilizamos. Y dice, requerimientos generales. En caso del uso de equipos, deben estar en buen estado y con capacidad suficiente para tratar los residuos generados en el establecimiento de salud. Ambiente cerrado con sistema de ventilación natural o mecanizada para el caso de esterilización por autoclave o desinfección por microondas e incineración. Todos los establecimientos de salud que son más grandes ya tienen también esta etapa de tratamiento, ¿no? En algunos casos tienen ya una etapa de pretratamiento, se podría decir, porque de igual manera la disposición final las hacen pues las EPS, ¿no? Las empresas externas. Entonces, pero en algunos casos tienen. Hay otros que no las tienen y que ya de frente las tratan las EPS. Dice, personal entrenado y con el equipo de protección personal respectivo, contar con el programa de adecuación al medio ambiente, ¿no? Entonces, el programa de adecuación al medio ambiente se encarga, pues, de ver de que realmente todos los residuos sean amigables, ¿no? Con el medio ambiente, que la disposición final sea amigable. Ahora, ¿cuáles son los procedimientos generales? Para cada método de tratamiento, contemplar los procedimientos establecidos por el proveedor del equipo, ya sea el autoclave, el horno microondas, el incinerador. Para el caso de enterramiento controlado, cumplir con las disposiciones emitidas por el MINSA y o el municipio correspondiente y el Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Ahora, el procedimiento escrito del método de tratamiento empleado por el establecimiento de salud debe ubicarse en un lugar visible para el personal que ejecuta el tratamiento de los residuos. El transporte de las bolsas de los residuos de almacenamiento final al área de tratamiento se debe realizar con coches de transporte, a fin de evitar el contacto de las bolsas con el cuerpo, así como arrastrarlas por el piso. Se debe verificar que los parámetros de tratamiento, como la temperatura, la humedad, el volumen de llenado, tiempo de tratamiento, para cualquier método empleado, alcance los niveles respectivos indicados por el proveedor del sistema de tratamiento y acordes con la legislación vigente, ¿no? Los que hacen el tratamiento tienen que conocer los equipos con los que hacen, ¿no? Los equipos tienen que ser manejados por personas que también estén capacitadas en trabajar con esos equipos, ¿no? Para cualquier método de tratamiento de los residuos sólidos biocontaminados será objeto de constante monitoreo y supervisión por el responsable designado por el establecimiento de salud para garantizar la inocuidad de los residuos post-tratamiento. Ahora, la recolección externa. Implica el recojo por parte de la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, las EPS-RS, registrada por DIGESA, autorizada por el municipio, desde el hospital hasta su disposición final, que son los rellenos sanitarios autorizados. Normalmente la disposición final de los residuos siempre son los rellenos sanitarios. Ahora, ¿cuál es el requerimiento para esta recolección? Los coches de transporte, las balanzas, para cuantificar, ¿no? Cuál es el residuo generado por el establecimiento de salud. Entonces se necesita, pues, pesarlos. Luego, registros de cantidad de residuos recolectados, personal entrenado con equipos de protección personal respectivos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Se debe pesar los residuos, evitando derrames y contaminación en el establecimiento de salud, así como el contacto de las bolsas con el cuerpo del operario. Es recomendable llevar registro del peso de residuos sólido generado. 2. Trasladar las bolsas de residuos a las unidades de transporte utilizando equipos de protección personal y a través de rutas establecidas. 3. Para realizar la recolección y transporte de las bolsas de residuos hacia el camión recolector, emplear técnicas ergonómicas de levantamiento y movilización de cargas. 4. Verificar el traslado al relleno sanitario, al menos una vez al mes. Verificar que el camión recolector de residuos sólidos hospitalario cumpla con la normativa, con las normas sanitarias vigentes. Y finalmente tenemos la última etapa, que es la de la disposición final. Dice, la disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados deberán ser llevados a rellenos sanitarios autorizados por la autoridad competente de acuerdo a las normas legales vigentes. Entonces, aquí tenemos un cuadro resumen, un gráfico, un diagrama, donde vemos cuál es todo lo que hemos hablado, todas estas etapas de las que hemos hablado y cómo es que se gestionan, ¿no? Ahora, primero tenemos el acondicionamiento, luego se hace la segregación, el transporte interno y ahí nos hacemos la pregunta. Dice, ¿cuánto el establecimiento con almacenamiento intermedio?
En el caso que sí, pues se lleva al almacenamiento intermedio, ¿no? En el caso que no, se lleva directamente al almacenamiento final y y en el almacenamiento final tenemos ahí los tres tipos de residuos, ¿no? Según la clasificación que ya hemos visto. Los biocontaminados, los especiales y los comunes. Y como también ya mencionamos, en el caso de los comunes van directamente a la recolección y transporte externa, van al final, ¿no? Y bueno, los especiales que son radiactivos también, porque ya dijimos que en este caso los que los tratan este tipo de residuos es el personal del IPEN, ¿no? Y ahora, en el caso que los residuos especiales sean citostáticos, químicos, o biocontaminados, nos hacemos la pregunta, ¿cuenta el establecimiento con sistema de tratamiento para ese tipo de residuos? En el caso que sí, se hace un tratamiento ya en el establecimiento de salud. En el caso que no, ya pasa todo a la recolección y transporte externa y en esta etapa ya entran las EPS, donde ellos realizan la disposición final de los residuos. Ahora vamos a hablar de lo que son las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios. A ver, en estas tecnologías tenemos lo que ya habíamos comentado también, que son primero la esterilización por autoclaves. Dicen, el proceso se utiliza vapor saturado a presión en una cámara conocida como autoclave, dentro de la cual se someten los residuos sólidos a altas temperaturas, con la finalidad de destruir los agentes patógenos que están presentes en los residuos. En este tipo de tratamiento, la temperatura y el tiempo son los parámetros fundamentales para la eficacia del tratamiento. Las temperaturas de operación deben estar entre 135 y 137 por un tiempo de 30 minutos como mínimo, ¿no? Las autoclaves, como también ya les había mencionado, también sirven para hacer esterilización del material quirúrgico. Pero ¿cuál es la diferencia? La temperatura y el tiempo, básicamente, ¿no? Para hacer esterilización, desinfección de material, se utilizan temperaturas, me parece que son 15 minutos y a una temperatura de 150, no estoy muy segura, no recuerdo muy bien el dato, pero en este caso, por ejemplo, es un tiempo de 30 minutos, o sea, es más tiempo el esterilizar los residuos, ¿no? Se necesita más tiempo. Y bueno, temperaturas altas también. Ahora, ¿qué tenemos? A ver, el segundo tratamiento que tenemos son los rellenos sanitarios o enterramiento controlado. Dice, es una técnica para la disposición de los residuos sólidos hospitalarios en el suelo, sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para la salud y seguridad pública. Este método utiliza principios de ingeniería para confinar los residuos en el menor área posible, reduciendo su volumen al mínimo practicable, y para cubrir los residuos así depositados con una capa de tierra con la frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada. La técnica que requiere la impermeabilización de la base, cerco perimétrico, señalización y letreros de información, ¿no? Básicamente, luego de hacer el tratamiento, ya sea, por ejemplo, por microondas, por incineración o por autoclave, luego estos residuos pasan al relleno sanitario, donde se entierran los residuos y pues se tapan y ya ahí queda, ¿no? Esa es la disposición final. Ahora, el otro tratamiento es la incineración. La incineración dice, es un proceso de combustión que transforma la materia orgánica de los residuos en materiales inertes, lo que son cenizas y gases. El sistema garantiza la eliminación de los agentes patógenos y consigue una reducción física significativa de los residuos, tanto en peso como en volumen. Este método se utiliza para tratar los residuos de clase A y la clase B, a excepción de los radioactivos, ¿no? Los radioactivos los trata el IPEN, permitiendo reducir el volumen a un 90%, dejándolos irreconocibles e inertes. Los incineradores deben contar con doble cámara, primaria, que alcanza temperaturas de 600 a 850, secundaria, superiores a los 1200 grados Celsius, además de contar con filtro y lavador de gases. Entonces, en el tratamiento por incineración, básicamente se reduce el volumen, que es en un 90%, que es bastante. Es el tratamiento que te reduce los residuos en mayor porcentaje y a la vez se eliminan los agentes patógenos, porque estamos hablando de temperaturas superiores a los 600 grados. Y los microorganismos se clasifican, bueno, la clasificación por temperatura, la más alta son los termófilos, y los microorganismos termófilos alcanzan temperaturas de 75 grados. También existen los hipertermófilos. Los hipertermófilos máximo pueden vivir hasta los 100 grados Celsius. Entonces, por encima de los 100 grados Celsius, ya los microorganismos son destruidos. Entonces, imagínense trabajar con temperaturas por encima de los 600 grados. Entonces, ya hay una destrucción total, ¿no?
de cualquier microorganismo que pueda ocasionar algún daño. Entonces, la incineración nos permite eso, ¿no? Trabajar tanto matar los microorganismos y reducir el volumen. A diferencia de lo que hemos comentado del autoclave, la autoclave, por ejemplo, te esteriliza. Ya, o sea, también te elimina los microorganismos, sí, porque trabaja con temperaturas por encima de 100, pero no te reduce los residuos, ¿ok? Entonces, en el caso de volúmenes grandes, la incineración, pues, es lo más recomendable, ¿no? Para reducir los residuos. Ahora tenemos cuarto, que es la desinfección por microondas. Este es otro tratamiento que también se utiliza. Dice, es el proceso por el cual se aplica una radiación electromagnética de corta longitud de onda a una frecuencia característica. La energía irradiada a dicha frecuencia afecta exclusivamente a las moléculas de agua que contiene la materia orgánica, provocando cambio en sus niveles de energía, manifestados a través de oscilaciones a alta frecuencia. Las moléculas de agua al chocar entre sí friccionan y producen calor, elevando la temperatura del agua contenida en la materia, causando la desinfección de los desechos. La aplicación de esta tecnología implica una trituración y desmenuzamiento previo de los residuos biocontaminados a fin de mejorar la eficiencia de tratamiento. A continuación, el material granulado se le inyecta vapor de agua y es transportado automáticamente hacia la cámara de tratamiento, donde cada partícula es expuesta a una serie de generadores de microondas convencionales que produce el efecto mencionado anteriormente. El producto final tratado está preparado para ser depositado en un relleno sanitario. El volumen de residuos se reduce en un 60%, ¿no? La diferencia de la desinfección por microondas con la incineración es que en el caso de microondas dice que tienen que estar, los residuos tienen que triturarse y desmenuzarse previamente, ¿no? Antes de hacer el proceso. Entonces ahí es una etapa previa, luego se pasa a la desinfección por microondas y se reduce también, pero solo en un 60%, ¿no? Entonces es por ello que normalmente se utilizan en los hospitales, bueno, o el microondas o el autoclave, los incineradores normalmente las EPS, y bueno, finalmente todo llega al relleno sanitario. Ok, ahora vamos a hablar, ya conocemos todo este tema de lo que es la gestión de residuos sólidos, cómo se tratan, y al inicio, en los antecedentes, les dije de que pues era una preocupación, ¿no? Porque no había capacitación, no había una correcta gestión, etcétera. Habían un montón de problemas allá por los años 90. Entonces, veamos, este es un trabajo del 2008, que también ya es hace unos años. Dice, gestión ambiental de residuos sólidos hospitalarios del Hospital Cayetano Heredia. Como vemos, en la primera imagen tenemos un contenedor que tiene una bolsa roja. La bolsa roja es de un residuo biocontaminado. Y ahí hay un residuo común, ¿no? Es un plástico de una comida. Entonces, eso no está bien. O sea, aquí ya también va un problema del personal, ¿no? O sea, si ustedes saben que ese residuo no va ahí, ¿por qué colocan el residuo ahí, no? Se tiene que tener especial cuidado en el hospital. O sea, hasta en la misma, bueno, en la universidad, por ejemplo, tenemos también lo que son los tachos, ¿no? De distintos colores, que tampoco los sabemos utilizar. Si nosotros vemos los tachos, pues no se utilizan bien. Entonces, en el hospital se tiene que tener mucho más cuidado porque estamos trabajando con potenciales patógenos. Entonces, este tipo de cosas no puede ocurrir ahora. O sea, si ya conocemos la teoría, ¿por qué no la aplicamos, no? Ahora, la segunda imagen, ¿qué dice? Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que eso es un almacenamiento intermedio. Y lo que ya mencionamos es que el almacenamiento intermedio tiene que tener una área, una zona que tiene que estar señalizada, cerrada, pero ahí, o sea, está ahí en medio de cualquier lugar, ¿no? Entonces, eso está mal. Ahora, en la imagen de abajo, ¿qué es lo que tenemos? Un tacho y no tiene bolsa. Entonces, ¿cómo van a llevar los residuos el personal de limpieza? O sea, esto es una mala planificación. O, bueno, también parte del personal de limpieza, porque no exige, ¿no? Que tienen que tener las bolsas, o sea, es un poco de todo, ¿no? Ahora, en la cuarta imagen, ¿qué es lo que vemos? Este es un almacenamiento final, y vemos que las paredes son de AAA. Entonces, el AAA no es un material donde puedas almacenar los residuos, porque el AAA, para empezar, no es fácil de limpiar. Otro, en el AAA pueden crecer microorganismos, puede llegar sin hinchar, puede caerse, entonces está mal, ¿no? O sea, no es el correcto lugar para hacer el almacenamiento final, perdón. Entonces, esto es lo que ocurre actualmente, a pesar de que ya conocemos, hay normas técnicas. Ahora veamos, esta es una noticia reciente. Dice, residuos hospitalarios, potencial foco infeccioso en la lucha contra el COVID-19. El gobierno ha proyectado que durante las siguientes semanas los residuos biocontaminados asociados a la enfermedad infecciosa
alcanzarán las 200 toneladas. En el Perú, solo 4 empresas brindan el servicio de incineración de estos desechos peligrosos y en Lima, solo 3 hospitales tienen plantas de tratamiento adecuadas. Entonces, esto es pues ya 2020, ¿no? Entonces, vemos cómo es que por más que conocemos y cómo se debe hacer la gestión, sabemos el potencial peligroso de los residuos que hay en los hospitales, no hay actualmente todavía una correcta gestión de ellos, ¿no? Entonces esto ya es un poco de parte de la tarea de todos, bueno, por lo menos en el caso de ustedes que van a trabajar ya directamente con pacientes, por lo menos tienen que tener el cuidado de hacer la segregación inicial, ¿no? La segregación y el almacenamiento inicial, parte de ustedes, y bueno, es como les digo, una tarea de todos, ¿no? Bueno, chicos, esto es todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Ok, entonces creo que les ha quedado todo claro. Espero que sea así. Entonces ya el aula virtual para la siguiente semana, no se olviden, va a ser igual en el horario de 5 a 7. Para la siguiente semana, bueno, ya igual la tarea ya va a estar, pero les voy a explicar un poco porque no sé si después quizás me estén preguntando o su delegada me esté preguntando cómo va a ser. Les voy a explicar en qué va a consistir la tarea de la próxima semana. La primera hora, es decir, de 5 a 6, van a tener una lectura. Hay un paper que les voy a dejar para que lo lean. Van a tener 1 hora para leerla. Posterior a este tiempo, se va a activar recién o la actividad. La actividad va a consistir en realizar pues un cuestionario, ¿no? Un cuestionario de lo que han leído. Entonces, tengan ese tiempo, ¿no? Esa previsión. La primera hora va a ser para leer y luego recién van a hacer la actividad. Para hacer la actividad van a tener media hora, solo media hora para realizarla. ¿Ok? En eso va a consistir. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo chicos. Entonces eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos a la siguiente clase. Hasta luego, cuídense. Doctora, disculpe, ¿Sí? antes que se vaya, en la anterior actividad no pude entregarla y grabé un video y se le pasé a la delegada y me dijo que me iba a comunicar, pero no me dijo nada sobre cómo podía enviarla. Ah, sí, me comunicó. Es que lo que pasa es que tenía que ver con los de soporte para ver cómo podría activarte para que tú Doctora, puedas hacer la tarea. y si lo envío o esperamos hasta el lunes, pero el trabajo lo he dejado tal cual, o sea, para no tener más tiempo, ¿no? Sí, sí, voy a coordinar, te voy a dar un cierto horario para que puedas colgar la tarea y yo lo voy a conversar con tu compañera, ya, con la delegada. A ella le voy a explicar cómo va a ser, entonces ya te voy a dar ese tiempo para que puedas regularizar tu tarea, ¿sí? Ya, doctora, muchas gracias. Ok, listo. Doctora, disculpe, ¿Sí? yo también tuve un problema así, pero con la primera tarea que dejó en el Blackboard. Igual la delegada se comunicó con usted, incluso yo también, explicándole que tuve un problema familiar y que lo envié por retrasado. Y usted me dijo que normal, pero en el Blackboard aún parece como que ya calificado, pero con 0. ¿Habría algún problema con eso? No, porque en la primera tarea todavía no he calificado ninguna de las tareas, porque bueno, pienso hacerla en conjunto al final. Entonces, todavía no está por defecto en el caso de que se retrasen en el envío de la tarea, aparece el 0. O sea, no es que yo haya calificado, sino ese es el sistema. Entonces, todavía lo voy a calificar y sí, te voy a tomar en consideración porque, bueno, les dije, ¿no? Que para la primera semana, sí voy a tomar en consideración los que hayan enviado la tarea por retrasada, ¿no? Entonces, no hay problema. Sí, doctora, muchas gracias. Ok, listo. Chicos, ahora sí. Entonces, nos vamos a la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.